Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir y queremos honrar y glorificar tu nombre. Queremos darte gracias, Señor, porque nos permites en esta hora acercarnos, solamente para saber y conocer un poco más acerca de ti. Gracias, Dios, porque tú tienes cuidado de nosotros y porque hasta aquí nos has ayudado. Permite que haya sabiduría y entendimiento en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 9. Primera de Corintios, capítulo 5, versos del 1 al 12. El día de hoy se titula Un caso de inmoralidad juzgado. Vamos a dar lectura a nuestro pasaje. Primera de Corintios 5:1 dice: Ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, como si viviera con su esposa. Eso está muy mal. Ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así. Y ustedes se sienten orgullosos de esto cuando deberían estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre. Yo, aunque estoy lejos, siempre me preocupo y pienso en ustedes, así que la próxima vez que se reúnan, hagan de cuenta que estoy con ustedes y recuerden que tienen el poder y la autoridad del Señor Jesús. Por eso, de parte de Jesucristo les digo que ese hombre es culpable y que deben entregarlo a Satanás. De ese modo, aunque Satanás destruya su cuerpo, su espíritu se salvará cuando vuelva el Señor Jesús. No está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto. Seguramente saben que basta un poco de levadura para hacer crecer toda la masa. Por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como la levadura vieja que a todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra nueva vida es como la fiesta de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con levadura vieja. En la carta que les escribí antes, les ordené que no tuvieran nada que ver con las personas que tienen relaciones sexuales prohibidas. No quise decir que se apartaran totalmente de ellas, pues para no juntarse con personas así, ustedes tendrían que salir de este mundo. No podrían apartarse totalmente de los que siempre desean más de lo que tienen, ni de los ladrones, ni de los que adoran ídolos, ni de los borrachos o de los que hablan mal de los demás. Lo que quise decir fue que no deben tener amistad con los que dicen que son cristianos, pero en realidad son unos malvados. Con personas así ni siquiera deben sentarse a comer. A mí no me toca juzgar a los que no son de la iglesia, ya Dios los juzgará. Pero ustedes sí deben juzgar a los de la iglesia y hacer lo que dice la Biblia. Echen lejos de ustedes al pecador. Muy bien. Ahora, creo que a todos nos queda más que claro que no somos un producto terminado, es decir, Dios todavía trabaja por medio de su Espíritu en cada uno de nosotros, llevándonos a vivir vidas santas. Pero en la iglesia de Corinto había un caso excepcional. Uno de los hermanos tenía por mujer compañera concubina a la mujer que había sido también mujer de su padre. ¿Qué hizo la iglesia? ¿Cómo trataron este asunto? ¿Confrontaron o hicieron mutis? Vamos a ver. 1 Corintios 5:1 dice: Ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra como si viviera con su esposa. Es decir, las malas noticias corren rapidísimo, entonces y ahora, ¿verdad? Bien, eso está muy mal, dice. Ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así. Y ustedes se sienten orgullosos de esto cuando deberían estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre. ¿Qué es lo primero que les dice Pablo? Bueno, número uno, que obviamente eso que ocurre en la iglesia está muy mal, que ya es de dominio público, que se sabe, pero que además está mal, que es algo que no solamente debería ser condenado por los creyentes, sino que aún entre los no creyentes se condena. Recordemos que en la ley judía el Señor condenaba el hecho de que alguien tuviera a la mujer que había tenido relaciones con su padre. Esa fue la razón por la que Rubén, hijo de Jacob,
perdió su derecho como primogénito, perdió su primogenitura, dice. Levítico 18:8 dice, no deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con su mujer, ¿verdad? Muy bien, eso lo dijo en primer lugar. En segundo lugar, que en lugar de sentirse orgullosos, dice, y ustedes se sienten orgullosos de esto cuando deberían estar avergonzados, ¿verdad? Que en lugar de sentirse orgullosos de ellos mismos, más bien deberían sentirse avergonzados de que esas cosas sucedan y se permitan en la iglesia. Lo que nos habla de que en lugar de confrontar el pecado hicieron mutis, se hicieron tontos, se voltearon para el otro lado. Por desgracia, algo muy común hoy en día en nuestras iglesias. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con personas que orgullosamente nos dicen que ellos pertenecen a tal congregación, a tal iglesia? Pero más que orgullosos deberían sentirse avergonzados de pertenecer a esas iglesias cuando sus iglesias se encuentran llenas de pecado. Pero en este caso, Pablo les dice que ellos más bien lo que hicieron, en lugar de confrontar, en lugar de ir y encarar el pecado y al pecador, ellos se hicieron mutis, se hicieron tontos, se voltearon para el otro lado. Algo muy común hoy en día también en nuestras iglesias, en donde preferimos voltearnos al otro lado que mirar lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué debemos hacer con el pecado de la iglesia? Bueno, pues confrontarlo, ¿verdad? Es lo que entendemos. Eso es lo que el apóstol nos enseña. De ninguna manera podemos creer que el pecar forma parte de nuestra libertad como creyentes, es decir, a libertad fuimos llamados, no juzguemos a los demás cuando están haciendo lo que no es agradable a Dios, de ninguna manera. No fuimos llamados a seguir viviendo en pecado, sino a santidad. Mira, primera de Tesalonicenses 4:7 dice, pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en santidad. Vivir en santidad. Así que, en segundo lugar, Pablo les hace un llamado a dejar de sentirse orgullosos de ellos mismos y más bien a sentirse avergonzados por lo que ellos mismos están permitiendo que suceda dentro de la iglesia. ¿Qué les dice que se debe hacer? Echarlo de la iglesia. Echarlo de la iglesia. ¿Cómo? Debemos suponer que la persona, sabiendo que estaba haciendo mal, que estaba en pecado, no deseaba dejar de hacerlo. De manera que lo que se debía hacer es correrlo de la iglesia. Y quizás alguien dirá, ay, pastor, pero qué ingenuo eres, se va a la de enfrente. Bueno, eso es algo que sucede hoy en día. Pero el hecho es que al correrlo, le estamos dando el mensaje de parte de Dios, que ha dejado de tener comunión con Él. Ha dejado de tener comunión con Dios por causa de su pecado. Y sin comunión con Dios no importa, de verdad, no importa a dónde se vaya, ¿verdad? No importa que se vaya a la iglesia de enfrente. No importa que crea que no pasa nada, porque al fin y al cabo en la iglesia de enfrente nadie lo conoce y él no va a revelar su situación. El hecho es que lo que le estamos comunicando es que por causa de su pecado, su comunión con Dios se ha visto interrumpida. Ahora, ¿qué más les pide? Versos 3 y 4. Yo, aunque estoy lejos, siempre me preocupo y pienso en ustedes. Así que la próxima vez que se reúnan, hagan de cuenta que estoy con ustedes y recuerden que tienen el poder y la autoridad del Señor Jesús. Por eso, de parte de Jesucristo les digo que ese hombre es culpable. Sin importar en dónde se encuentra el apóstol, les dice que de alguna manera siempre está al pendiente de ellos y les pide que, en primer lugar, cuando se reúnan, porque él supone que se van a reunir para dar lectura a esta carta, recuerden que lo hacen en el poder y en la autoridad que el Señor Jesús les da. Un poder y una autoridad que deben usar para juzgar el caso de pecado que aqueja a la iglesia. ¿Dónde? Donde el apóstol juzga culpable a ese hombre y por eso les dice, de parte de Jesucristo les digo que ese hombre es culpable.
¿Qué es lo que deben hacer? Verso 5. Y que deben entregarlo a Satanás. De ese modo, aunque Satanás destruya su cuerpo, su espíritu se salvará cuando vuelva el Señor Jesús. Entregarlo a Satanás. Esa es otra manera de decir que deben correrlo de la iglesia, como ya vimos, sacarlo de la comunión con los santos, con los convertidos, con los hermanos. Y se le entrega a Satanás porque se le saca del amparo, se le saca del cuidado, de la protección que la iglesia da a sus miembros y se le deja solo a merced del diablo. ¿Qué se supone que debe sucederle? Bueno, el enemigo destruirá su cuerpo, por eso dice, aunque Satanás destruya su cuerpo, el enemigo destruirá su cuerpo a través de una enfermedad, a través de vicios, a través de incluso llevar las mismas consecuencias de su extravío sobre sí mismo. Pero el propósito es que no se pierda eternamente en el infierno. Por eso dice, su espíritu se salvará cuando vuelva el Señor Jesús. Pero a ver, momento. ¿Eso quiere decir que a pesar de cometer tan grave pecado, no pierde su salvación? Porque se le saca de la comunión de la iglesia porque no quiere arrepentirse de lo que está haciendo. Es decir, se sabe en pecado, pero no se arrepiente y no quiere dejarlo. No quiere dejar su pecado. Quiere seguir viviendo con su madrastra. Así que le corren de la iglesia para que sufra en manos de Satanás y quizás muera físicamente, pero no pierda su salvación aunque no quiera arrepentirse ni apartarse de pecado. Interesante, ¿no? Interesante porque los que creen que la salvación se pierde, creen que se pierde por pecar, sin importar la gravedad del pecado que se cometa. Pero este pasaje nos enseña que nuestra salvación no es tan frágil como muchos nos han enseñado, que cuando nos hacemos miembros de la familia de Dios lo somos para siempre y que no hay nada ni el pecado que nos aparte de Dios. Romanos 8:38 nos dice, porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Pero cuidado, ¿será esta una licencia para pecar? Claro que no. Porque de hacerlo, es decir, de pecar, tendremos que enfrentar solos las consecuencias de nuestro pecado. Y hay cosas peores que morir. Piensa en la persona que tiene que vivir con SIDA, con hepatitis C, atado a una silla de ruedas, bajo el flagelo de alguna adicción y hasta después de tiempo de sufrir, morir. Híjole, Señor, guárdanos de todas esas cosas, ¿no es verdad? 6. No está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto, de ninguna manera. No podemos decir, ay Señor, gracias por la iglesia que me diste cuando estas cosas están sucediendo en su interior, ¿verdad? Muy bien. Seguramente saben que basta un poco de levadura para hacer crecer toda la masa. Por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como la levadura vieja, que a todos se echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra nueva vida es como la fiesta de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con levadura vieja. ¿Cuál es entonces la recomendación que de manera central y clara nos da el apóstol? Dejen de pecar. ¿Por qué? Pablo no se enfoca en las consecuencias personales, sino en las consecuencias comunales, es decir, que toda la congregación traería o acarrearía, donde les dice que un poco de levadura echa a perder toda la masa. Y les da el ejemplo de los panes sin levadura que se
hacían para la Pascua. ¿Cómo debían ser estos panes? Libres de levadura. ¿Qué pasaba si un poco de levadura de manera accidental se mezclaba? Echaba a perder esa masa y no se podía utilizar. Y lo mismo les dice Pablo a los de Corinto. El pecado dentro de la iglesia echa a perder la posibilidad de ser utilizados por el Señor. Los panes con levadura no ministran a Dios. No ministran a Dios. ¿Ok? Y nos dice que nuestra nueva vida es como la fiesta de la Pascua. Esa es nuestra nueva vida. ¿Cómo es nuestra nueva vida? Libres de pecado. Por eso dice, si dejan de pecar, serán personas nuevas, ¿verdad? Nuestra nueva vida, libres de pecado, es como la fiesta de la Pascua, donde nuestro Cordero Pascual es Cristo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijo precisamente Juan el Bautista cuando ve acercarse al Señor Jesús al lugar donde él estaba bautizando. ¿Ok? Y ese Cordero de Pascua fue sacrificado en la cruz por nosotros. Ahora nosotros somos como ese pan de la fiesta y debemos ser pan sin levadura, es decir, dice, sinceros y honestos. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues de lo contrario seríamos pan que se hace con la vieja levadura, la levadura del pecado. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente comentario. Así como el pan sin levadura simbolizaba el ser liberados de Egipto mediante el sacrificio de la Pascua, la iglesia también debe permanecer libre de la levadura porque ha sido separado del dominio del pecado y la muerte por el Cordero perfecto de la Pascua, el Señor Jesucristo. Por ende, la iglesia debe arrancar de sí todo lo pecaminoso para separarse de la vida vieja, lo cual incluye la influencia de aquellos miembros que pecan y no se arrepienten. Muy bien. Verso 9. Dice, en la carta que les escribí antes, les ordené que no tuvieran nada que ver con las personas que tienen relaciones sexuales prohibidas. Ahora, por este pasaje sabemos que Primera de Corintios no es Primera de Corintios, pues había una carta anterior de la que no tenemos conocimiento que decía. Pero Pablo les recuerda que él les recomendó en esa carta que no conocemos qué hacer con esas amistades que no solo no quieren saber del Señor, sino que viven una vida pecaminosa sexualmente. ¿Qué debemos hacer? Apartarnos de ellos. Más adelante veremos cómo no se refiere a apartarnos de los pecadores, pero lo que llama la atención es que se refiere a los pecados de carácter sexual. ¿Por qué? Quizás porque son precisamente por esos pecados por los que hemos comprobado que somos capaces de dejar a Dios. A ver, lo voy a repetir. Quizás nos pide que nos apartemos de aquellos que tienen relaciones sexuales prohibidas, porque son precisamente por esos pecados, por los pecados sexuales, por los que hemos comprobado que somos capaces de dejar a Dios. ¿De qué hablas, pastor? Mira, Adán dejó a Dios por una mujer, Eva. Sí es cierto, Adán Eva fue engañada, pero Adán lo hizo con conocimiento de lo que iba a suceder y no le importó. No le importó dejar a Dios por causa de una mujer. Rubén, hijo de Jacob, quien después fue Israel, perdió su primogenitura por tener relaciones sexuales con Bila, la sierva de Raquel. No se pudo contener, no pudo hacerlo a un lado. Pecó en contra de su padre al tener relaciones con la concubina con la que había tenido hijos. David pecó al meterse con Betsabé y agravó su pecado al matar a su marido para mantenerlo oculto. Salomón pecó al tener más de 1000 mujeres y concubinas. Sodoma y Gomorra fueron destruidos por los pecados sexuales que cometieron. De ahí viene la palabra sodomita, ¿verdad? Esos pecados sexuales que cometieron, de los cuales
¿no? No se arrepintieron y por esa causa fueron destruidos. Herodes pecó al tomar por mujer a la mujer de su hermano, la que se llamaba Herodías. Ahora, hoy en día, ¿cuántos pastores no han tenido que dejar el ministerio porque fornicaron o cometieron adulterio y abandonaron sus congregaciones? Por eso Pablo nos pide que no tengamos relación con aquellos que viven de esa manera. No vaya siendo, ¿verdad? No vaya siendo. ¿Ok? Verso 10. No quise decir que se apartaran totalmente de ellas, pues para no juntarse con personas así, ustedes tendrían que salir de este mundo. No podrían apartarse totalmente de los que siempre desean más de lo que tienen, ni de los ladrones, ni de los que adoran a los ídolos, ni de los borrachos o de los que hablan mal de los demás. Lo que quise decir fue que no deben tener amistad con los que dicen que son cristianos, pero en realidad son unos malvados. Con personas así ni siquiera deben sentarse a comer. Ahora nos aclara lo que deseaba enseñar. ¿Qué? Que no se refería a dejar de tener conocidos que no fueran cristianos. Porque de ser así no tendríamos relación con nadie. De ser así, ¿cómo es que cumpliríamos con la comisión de ir y predicar el evangelio? Y menciona algunos pecados como la avaricia, es decir, desear más de lo que tenemos, o el robo, la idolatría, la borrachera y difamación, es decir, hablar mal de los demás. Y nos aclara que con quienes no nos debemos juntar es con aquellos que haciéndose llamar cristianos, que haciéndose llamar creyentes, sigan practicando una vida de pecado. No es que no nos juntemos con los que todavía pecan, porque de ser así, pues con nadie, ¿verdad? Sino con aquellos que haciéndose llamar cristianos, creyentes, hijos de Dios, siguen practicando, siguen viviendo de manera cotidiana en delitos y pecados. ¿Qué nos dice que debemos hacer? Con personas así, con ellos, ni siquiera debemos sentarnos a comer. Y es que en aquel tiempo el comer era tener comunión. Por eso precisamente cuando se establece la Santa Cena se hace a través del alimento. Esa comunión con Dios se hace a través del alimento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se creía que de esa manera se tenía común unión, ¿sí? Con aquellos con quienes compartimos nuestros alimentos. Y por eso precisamente nos pide que ni siquiera debemos sentarnos a comer con ellos. Es decir, en verdad necesitamos apartarnos de aquellos que se hacen llamar cristianos y que a través de sus hechos, a través de sus obras, a través de su vida de pecado, lo único que nos demuestran es que no lo son, que no lo son. Vamos a ver el siguiente comentario. Pablo aclara que no debemos apartarnos de los no creyentes. De otra manera no podríamos cumplir con la misión que Cristo nos encomendó relacionada con la salvación, la gran comisión. Pero debemos mantener distancia con las personas que dicen ser cristianas y son indulgentes con pecados explícitamente prohibidos en las Escrituras y que luego racionalizan sus acciones. Al pecar, la persona hiere a otros por los cuales Cristo también murió y opaca la imagen de Dios en la persona misma. Una iglesia que incluya a esta clase de individuos difícilmente podrá ser luz del mundo. Está distorsionando la imagen de Cristo que se presenta al mundo. Los líderes de la congregación deben estar prontos a corregir en amor para salvaguardar la unidad espiritual. Qué interesante comentario, ¿no es cierto? Es decir, nos dice que el pecado en medio de la congregación hiere a otros por los cuales también Cristo murió, ¿verdad? Pero además opaca la imagen de Dios en la persona que peca, pero también no hace fácil la labor de ser luz del mundo a la iglesia. Se está distorsionando esa imagen que nosotros deseamos presentarle al mundo de la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué responsabilidad tan grande Dios ha dejado sobre nuestras vidas? Y por último, verso 12.
A mí no me toca juzgar a los que no son de la iglesia. Ya Dios los juzgará, pero ustedes sí deben juzgar a los de la iglesia y hacer lo que dice la Biblia. Echen lejos de ustedes al pecador. Como creyentes, como cristianos, no nos toca, no nos corresponde aún juzgar a los no creyentes. Ese es un juicio que ya se celebrará ante la presencia de Dios al final de los tiempos, en algo que se conoce como el juicio final o el juicio del trono blanco, ¿verdad? Pero sí nos corresponde el salvaguardar la unidad en santidad dentro de la iglesia. Por eso es necesario que si vemos a alguno de nuestros hermanos pecar, hablemos de manera inmediata con ellos. Y si no nos hace caso, llevemos este asunto con el pastor, para que la disciplina dentro de la iglesia sea aplicada por aquel que tiene autoridad de parte del Señor para hacerlo. Y pastor que me escuchas, por el amor de Dios, no te hagas el disimulado. Tu intervención rápida y oportuna puede evitar una desgracia y librar a la iglesia del daño que el pecado hace. Recuerda que el mantener a la iglesia libre de toda levadura forma parte de tu responsabilidad. Forma parte de aquello para lo cual el Señor te ha llamado. ¿Okay? Así que el día de hoy hemos visto un tema bastante difícil, ¿no es cierto? Pues hemos hablado acerca de lo que debemos hacer cuando hay pecado flagrante en medio de nuestras congregaciones. Esta es la parte que ningún pastor quisiera experimentar. Este es el trabajo que ninguno de los que servimos al Señor nos gusta hacer. Sin embargo, es el trabajo al que el Señor nos ha llamado a desempeñar. Necesitamos tomar nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo y entender que el que podamos permanecer en esa unidad, en santidad, delante de la presencia de Dios, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. El pastor no tiene 1000 ojos para estar poniéndolo en cada una de sus ovejas. Sin embargo, como ovejas, sí tenemos la responsabilidad de mirar que mi compañero, el que está al lado de mí, no esté haciendo, quizás por desconocimiento, porque eso es lo primero que yo necesito creer, que él no sabe, que él no conoce que lo que está haciendo es pecado. Así que mi responsabilidad es ir y hablar con él para mostrarle que lo que hace no está de acuerdo y en conformidad con la palabra de Dios. Si no me hace caso porque no quiere dejar su pecado, entonces es necesario que vaya yo al pastor para que se puedan seguir los pasos para poder restaurar en disciplina a esa persona. No es que vayamos con el chisme, porque chisme sería regarlo con los demás miembros de la congregación y no decírselo al pastor, sino que sin decirle a nadie más, vamos al pastor, que es quien tiene la autoridad precisamente para que pueda ponerla en práctica. De manera que ahí en tu lugar te voy a suplicar que inclines tu rostro, cierres tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecirte. Te damos gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy por medio y a través de tu palabra. Dios, qué difícil cuando miramos estos casos dentro de nuestras iglesias. Es cierto, lo vil y lo menospreciado del mundo escogiste tú. Y Padre, ciertamente a veces todavía seguimos fallando, seguimos pecando, nos seguimos equivocando. Pero Dios, para esos pecados ocasionales, tú nos dejaste escrito que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que necesitamos arrepentirnos, pedir perdón y apartarnos de pecado. Pero ¿qué pasa cuando la persona no se quiere apartar? Quizás porque tiene una pareja con la que tiene muchos años viviendo y
y tampoco se quieren casar. Quizás porque cree que a través de esta condición de pecado ella puede o él puede mirar sus años de soledad terminados. Así como Adán, cuando pensó en la posibilidad de perder a Eva y regresar a esos años en que no se halló ayuda idónea para él. Pero el pecado no es la solución. El ir en contra de tu voluntad no es lo que sustentará esa necesidad. Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Como miembros de la iglesia, ayúdanos, Señor, a apartarnos de pecado, a dejar de pecar. Y como siervos tuyos, ministros de tu pueblo, ayúdanos, Señor, a mantener la unidad de la iglesia en santidad. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, querido. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese mismo Señor el que te dé paz. Te recuerdo que nos estamos escuchando todos los días a través del devocional diario y que el día domingo continuamos con nuestra serie de estudios. En esta ocasión estamos hablando de Juan 3:16. Que el Señor te siga bendiciendo.